Bueno, hola otra vez. Después de esta breve charla que hemos tenido en cuanto a qué se entiende por excelencia, ¿no?, en el modelo de turismo de Ibiza, es importante siempre intentar integrar los datos, ¿no?, en este tipo de cuestiones. En este caso tenemos a continuación una masterclass de Raúl Castillo, responsable de Geodatos en Holidoo, que como Geodata Manager es responsable del mantenimiento, optimización de la herramienta interna de datos geográficos de la empresa, así como de apoyar tanto al departamento de marketing como a otros, Channel Manager, Sales, Business Intelligence, a utilizar geodatos en sus tareas de análisis y toma de decisiones en línea con la filosofía de Regional Approach del grupo Holidoo. Vamos a ver, no sé si tenemos aquí a Raúl Castillo, que ya te dejo, a ti te doy la palabra. Gracias. Y cuéntanos hacia dónde va a ir la comercialización de las viviendas turísticas. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. No sé si esto funciona. ¿Podemos poner la primera diapo? Ahí, genial, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Abad que haya vuelto a contar conmigo, con nosotros, para este congreso. También a Juan Frank por la invitación expresa a asistir y por supuesto, mi enhorabuena por la organización. Y bueno, como se acaba de comentar en la introducción, mi nombre es Raúl Castillo, soy responsable de Geodatos en Holidoo y vengo a hablar, pues, de datos, ¿vale? Y perdonad que insista tanto en la palabra datos, pero bueno, os cuento un poco como anécdota que anoche le puse esta misma presentación a mi mujer para ver un poco los tiempos, ¿no?, y qué le parecía. Y cuando le pregunté qué le parecía, me dijo que le parecía un tostón, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que ella no es del sector, no lo tiene tan cercano como nosotros, ¿vale? Y en fin, mi expectativa es que no os parezca un tostón, que encontréis estos datos interesantes y que, bueno, y a ser posible que os resulte interesante y novedoso lo que vengo a exponeros. A ver, esto debería pasar. No sé si llega. Ahora. Bueno, la agenda. En primer lugar, voy a hablar un poquito de dónde estoy, de dónde vengo, ¿vale?, antes de meternos en materia. Luego intentaré hacer un dimensionamiento del sector del vacacional en Ibiza y en Formentera, también he incluido datos de Formentera. Y no termina de pasar, perdón. Ahora, hablaré un poco de la oferta, del impacto que tiene un poco la oferta en el mercado habitacional o en el sector habitacional en Ibiza y también del impacto económico de esa oferta. Hablaré un poco de la demanda, que ahora debería salir aquí, y finalmente os contaré o haré un pequeño resumen con unas conclusiones muy breves, ¿vale? También os digo que mi intención es exponer datos. Yo no pretendo analizar o al menos no hacerlo desde el punto de vista personal y sí exponer los datos y presentar una realidad. Es que no termina de funcionar esto, no sé si me acerco un poco más. Ahora. Vale, introducción. Vale. Bueno, os voy a hablar un poquito, solo un poquito, lo prometo, ¿vale?, de quiénes somos, de quién es Holidoo. No sé si a muchos os sonará este logo, quizá no, porque es nuevo, pero el nombre puede que sí, ¿vale? Y bueno, básicamente somos un metabuscador de alquileres vacacionales que se fundó en Múnich en 2014, el año que viene hacemos 10 años. En estos 9 años transcurridos hasta ahora hemos llegado, bueno, tenemos actualmente 570 empleados, 23 oficinas en diferentes mercados de toda Europa y 7 millones de anuncios únicos en nuestro portal, 30 millones de usuarios cada mes. Y bueno, y tenemos 2 marcas, ahora saldrá la segunda marca. Vale, Holidoo y Bookiply,
¿vale? Bookiply, ahora. Bookiply es nuestra marca para propietarios, es una herramienta tecnológica, un Channel Manager o PMS, PMS Property Management System, ¿vale? Que básicamente, muy brevemente, permite manejar 25 canales o distribuir tu propiedad en 25 canales de una sola interfaz. Y bueno, también un poco como se ha mencionado en la introducción, quiero hablaros de dos de las características de Holido. La primera es el Regional Approach, y con esto pues bueno, me gustaría remarcar que nosotros estamos en Baleares, tenemos una oficina en Palma desde el año 2016. De hecho, yo llevo desde ese momento, desde que se abrió en esa oficina, en la empresa y bueno, saludo desde aquí a algunos de los propietarios, a los que he conocido en este tiempo y que sé que están aquí presentes en la sala. Y bueno, y un poco nuestro enfoque es, como os digo, estar cerca. Bueno, nuestra oficina tiene 12 trabajadores. Perdón, es que no me va bien el mando. Vale. Y tenemos 17.000 propiedades distribuidas en Baleares y 2.600 en distribución directa, utilizando nuestra herramienta Bookiply. Eso nos convierte en el primer distribuidor en el archipiélago. Y bueno, como os decía, este Regional Approach se traduce en esa cercanía a los propietarios, a las estructuras locales, empresariales, públicas, ¿no? Y para nosotros es fundamental estar con los pies en el suelo, con los pies en el mercado y cerca de nuestro mercado, de nuestro trabajo. La segunda característica es que somos una startup, una empresa modernita de estas nuevas, y somos lo que se llama una Data Driven Company, que básicamente quiere decir que todas nuestras decisiones se basan en datos, y se basan en datos porque tenemos datos, tenemos muchos datos, ¿vale? Y es de lo que vengo a hablaros, como sabéis. Aquí hay una de las gráficas de análisis de mercado que manejamos. Vale, como os decía, vengo a hablar del sector del vacacional, ¿vale? En Ibiza y en Baleares, pero particularmente en Ibiza, y sé que se trata de un sector polémico. Como digo, no vengo a hacer polémica, vengo a exponer una situación. Sé que se vincula con la crisis vacacional, hay una competencia con el sector hotelero, que crea sinergias positivas y negativas. Y bueno, y al final también hay un marco legal, un marco regulatorio muy complejo. Creo que eso lo sabemos todos los que estamos aquí y nos hemos enfrentado a ese marco regulatorio tan complejo en varias ocasiones y que además está en constante evolución, ¿no? Y pongo mañana, porque mañana por la tarde hay una mesa redonda para hablar sobre futuros cambios en ese marco legal. O sea que es algo que sigue siendo dinámico y que cambia continuamente. Y bueno, también ahora aquí tengo algunas portadas de medios, ahora cuando salgan, ¿vale? que al final representan un poco esta imagen de que el sector del alquiler vacacional está en los medios de manera continua, ¿no? Cada semana hay alguna portada, hay alguna noticia que hace referencia a nuestro sector, ¿no? Pero bueno, como os decía al principio, hay mucho ruido, hay cierta polémica, hay muchas noticias, pero yo, sinceramente, desde mi punto de vista, creo que hay pocos datos, hay poca información, ¿no? Y es un poco la intención de esta presentación. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántas viviendas de uso turístico hay? ¿Vale? En Ibiza. ¿Y qué impacto generan esas viviendas? ¿Vale? Entonces, bueno, pues entrando al tema directamente, voy a intentar, y ahora veréis por qué digo intentar, dimensionar el sector, en Ibiza concretamente. Bueno, como sabéis, los datos proceden de diferentes fuentes y tenemos por un lado datos oficiales. Las fuentes más conocidas son los registros insulares, el Consell de Ibiza y el de Formentera, en los datos que voy a exponer. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, también tiene datos sobre el sector. Y luego tenemos datos privados. Los datos privados que voy a enseñaros provienen de Holido, de la empresa en la que trabajo, y de AirDNA, a quien ahora presentaré un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, empezando por los datos oficiales,
¿Qué dicen los datos oficiales del sector del vacacional en Ibiza? ¿Cuántas viviendas de uso turístico hay, según los registros insulares? Bueno, los registros insulares están regulados por la Ley de Turismo 8/2012, el Decreto 20/2015, son datos exhaustivos. Todo el que inicia una actividad tiene que inscribirse, reflejan las casas legales, ¿vale? Y son públicos. Es cierto que en algunas islas están publicados en su web, en otras hay que pedirlos, consultar, hacer la consulta dirigiéndote directamente al Consejo, pero son datos públicos. Y bueno, es la fuente más fiable que tenemos a día de hoy, porque sabemos que son casas que se han registrado ante la Administración como vacacionales. Según los registros insulares de Ibiza y de Formentera, en Ibiza hay en total 2.466 viviendas que tienen un uso turístico y en Formentera 1.374. No sé si os parecerán pocas, os parecerán muchas, pero os pido que os esperéis porque vienen más numeritos. ¿Qué dice el INE? Bueno, el INE tiene una estadística súper útil, por cierto, disponible desde 2021 de toda España, hasta nivel municipal, ¿vale? Y son datos estimados que se obtienen haciendo scrapping, arañando la web y mirando los anuncios que he publicado, ¿vale? Esto, bueno, significa que es una estimación y por tanto no es un dato exacto, pero la verdad que es una metodología bastante bien trabajada y las estimaciones que hacen son bastante cercanas en general, ahora veréis por qué digo en general, a los datos oficiales, a los datos de los registros de turismo. Pues bien, según el INE, en Ibiza y Formentera, en Ibiza hay 3.300 y pico viviendas y en Formentera 813. Si os fijáis, hay un contraste importante con los datos de los registros. Aquí la cosa empieza ya a bailarnos un poquito. ¿Y qué dicen los datos privados? Pues vamos a ver. AirDNA. AirDNA es un portal de datos sobre alquiler vacacional. Está basado en Barcelona, también tiene oficina en Estados Unidos. Y ellos recogen datos live, datos de anuncios que están activos en el momento en el que se analizan esos datos. Proceden de Airbnb y Vrbo. Los datos son parcialmente accesibles en su suscripción gratuita y luego tiene suscripciones de pago que te dan acceso a más datos. Y ahora mismo, a día de hace 2 días, el martes, bueno, ellos están enfocados en la oferta, como digo, porque trabajan con anuncios, y el martes tenían 1.400 propiedades activas en Ibiza. Os digo, solamente son datos de Airbnb y Vrbo, ¿vale? Pero aún así son datos de los que se pueden extraer conclusiones, ¿no? Siguen siendo interesantes. Aquí está una foto de la interfaz de AirDNA. Aquí. Bueno, y Holidoo. A continuación, Holidoo. Bueno, como he dicho, Holidoo es metabuscador. No sé si todo el mundo sabe lo que es metabuscador. El metabuscador más famoso es Rastreator, ¿vale? Básicamente algo que compara precios. Y, claro, al comparar precios, nosotros tenemos datos en vivo de más de 30 canales, por supuesto Airbnb, Vrbo, Booking, un poco todos los grandes más nacionales, y aparte trabajamos con 3.000 pequeñas agencias locales en toda Europa. Así es como llegamos a tener tantos anuncios. Nuestro foco está en la oferta, por un lado, analizamos los anuncios, pero también en la demanda, porque nosotros al final, como he dicho, tenemos una marca que es Holidoo para el viajero, para la demanda, y una marca que es Bookiply para el propietario. Entonces, tanto un enfoque como el otro nos interesa. Y Holidoo, este martes, tenía 2.104 propiedades activas en Ibiza y tenía 628 en Formentera, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si os habéis ido quedando, esta es la portada de Ibiza de Holidoo, no sé si os habéis ido quedando con los números, ahora os voy a poner un resumencito aquí, ¿vale? Pero la pregunta es ¿con qué nos quedamos? Porque es que esto, como veréis, son datos muy divergentes y la pregunta evidente es ¿cuáles son los que me valen? ¿Vale? Primero, ¿por qué hay ese contraste? Bueno, mi deducción es que la principal diferencia viene de que unos datos son estáticos y otros son datos live. Una cosa es las casas que se han registrado en el Consejo de Ibiza y otra cosa es que esas casas estén ejerciendo la actividad ahora mismo. Y luego también tengo que deciros que estamos en octubre, estamos en pleno cambio de temporada, muchas casas todavía no tienen precio,
¿vale? Si hay propietarios que pongan precios, porque si no los ponen son invisibles, y también son invisibles para Airbnb y para Holiday a día de hoy. Y luego también creo que hablando de Ibiza y de Formentera particularmente, hay que señalar el sector de las propiedades premium. Las propiedades premium, que son muy abundantes, en este destino no suelen distribuirse por los grandes canales, suelen trabajar con agencias especializadas. Entonces eso hace que desaparezcan de la parte de live. Pero bueno, he explicado por qué hay un contraste, pero seguimos teniendo la pregunta de con qué datos nos quedamos. Vale. Aquí hemos cambiado un poco. ¿Con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con todo. ¿Por qué nos quedamos con todo? Pues porque los datos públicos nos sirven para dimensionar el sector, son mejores para dimensionar. Al final son viviendas que se utilizan para eso, aunque no estén ahora mismo live, aunque no estén anunciadas. También el contraste entre líneas, si recordáis, los datos provienen de anuncios y los registros son las casas registradas, puede servir para detectar ilegales, ¿vale? Que como todo el mundo sabe es un problema bastante gordo que tenemos. Y por otro lado, los datos privados tienen otras lecturas, ¿no? Los datos privados nos permiten dimensionar el impacto económico del sector y los datos privados nos permiten también, para los que trabajamos en el sector, aplicar ese enfoque comercial, ¿no? Tenemos que conocer nuestro mercado para ser lo más eficientes posible. Así que bueno, a partir de aquí... Creo que tiene poca pila. Dos secciones de oferta, una el impacto habitacional de las viviendas de uso turístico, que son datos que extraigo de los datos oficiales, ¿vale? Este pequeño análisis se hace a partir de datos oficiales. ¿Cómo inciden las viviendas de uso turístico en el parque de viviendas? La primera pregunta es, pero a ver, ¿cuántas viviendas hay en total en Ibiza y en Formentera? Pues esas, casi 80.000 en Ibiza y unas 7.000 en Formentera. Estos son datos del INE del año pasado, del padrón de vivienda. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos 80.000 viviendas y entonces lo que dice el registro insular que tenemos, ¿cuántas viviendas suponen sobre el total? Pues en Ibiza un 3%. 3% es una cifra de referencia en muchos destinos. Se considera, cuando se han establecido regulaciones, siempre se ha establecido un tope de entre el 3 y el 5% del parque habitacional como uso en alquiler turístico, ¿no? Entonces, en Ibiza, en principio, con datos del Consejo está en margen. Formentera está disparadísima, pero Formentera también es verdad que es un caso un poco particular. Tiene mucha segunda residencia, etcétera. Y si hacemos esta misma comparativa con los datos del INE, vemos que para Ibiza sube un poco, se sitúa en un 4,27 y en Formentera, en cambio, baja. Nos ponemos en un 11,46, ¿vale? Y, bueno, los datos siempre son interesantes, siempre tienen lecturas, pero los datos, para que resulten aún más interesantes, hay que contextualizarlos, hay que ponerlos en contexto. Un 4,27 en Ibiza es mucho, es poco. En comparación con otros destinos, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues, según los datos INE, perdón, no lo quiero quitar, ¿vale? Ibiza no es la región que más alquileres dentro de su parque tiene, la región que más tiene es la isla de Gran Canaria, particularmente. Ibiza también está por debajo de la media de Baleares, ¿vale? Con un 4,29, porque Menorca, aunque no está aquí, está por encima de Ibiza, ¿vale? Menorca tiene 5.000 y pico, ¿vale? Según su 5.858, según el registro insular. O sea, que casi duplica a Ibiza. Canarias está en un 4,10, la isla de Mallorca está cerca de un 4, ¿vale? Málaga tiene un 3,94% de viviendas dedicadas a este uso, Tenerife un 3,83. Luego, por comparar un poco, Andalucía en general tiene un 1,61 y España, todo el país, tiene un 1,21% de sus viviendas dedicadas a este sector. Madrid tiene un 0,7, Madrid tiene un número bastante bajo. Pero bueno, estos datos son públicos, están en el INE, ¿eh? Se pone análisis del sector vacaciones en el INE y aparece desglosado por provincias, se ve fenomenal. Madrid tiene un número bastante pequeño sobre su parque de vivienda. Entonces, bueno, yo no vengo aquí a mostrar datos, pero bueno, yo la primera lectura que hago de esto es que efectivamente en Ibiza hay muchos alquileres vacacionales. Os recuerdo que estos son datos INE, son superiores a los datos del registro,
¿vale? Hay muchos, pero están muy alineadas con otros destinos de costa, con otras islas, con otras zonas que tienen una alta demanda turística, ¿vale? No he entrado a analizar, no en esta presentación, el elemento demográfico, ¿vale? Que al final es, yo creo, donde está la clave de todo, ¿no? De qué manera sube la población en temporada, en los destinos, y eso es lo que realmente estresa el mercado habitacional. Pero bueno, eso daría para otra presentación completa. Un poco con lo que quiero que os quedéis es que Ibiza está bastante alineada, al menos según datos oficiales, con otros destinos, con otros lugares de semejantes, de un peso turístico parecido. Y bueno, ahora paso a hablaros de datos de Holiday y de RDNA. Estos son, os prometo que no son tan densos, no tienen tanto numerito, solo un número por diapositiva, ¿vale? Y son unas pinceladas muy breves, ¿vale? Porque la verdad es que hay muchísimos elementos, así que he puesto 3 de impacto económico y otras 3 de oferta de impacto económico y otras 3 cositas de demanda. Bueno, lo primero es, el primer dato, que es un dato Holiday, es los ingresos anuales medios por cada propiedad activa en Ibiza. Son 71.600 euros, ¿vale? No sé si os parecerá mucho, os parecerá poco, pero de nuevo, si los pongo en contexto, os puedo decir que, por ejemplo, en Málaga es aproximadamente la mitad el ingreso que genera una vivienda en uso turístico. Ibiza es un destino muy rentable en este sector, la verdad. ¿Qué supone esto de impacto global? Bueno, pues la cuenta es muy sencilla. Si multiplicamos ese ingreso medio por el número de viviendas que tiene Holiday activa, estas viviendas, a 2.000 y pico, han generado 150 millones de euros solamente de gasto por estancia. No se añaden los otros gastos que puede realizar el turista, ¿vale? Son 150 millones. No está mal. Y el precio medio por noche en Ibiza, este dato es un dato RDNA, es de 318,9 euros, ¿vale? De nuevo, por contextualizar un poco, es unas 2,2 veces el precio medio en Tenerife, ¿vale? Es un precio muy alto. Creo que todo el mundo sabe que Ibiza va un poco hacia, en fin, decimos así. Por vivienda, perdón. El precio medio por noche por reserva. Luego, claro, ¿de qué? ¿Perdón? Sí, durante todo el año, exacto. Es muy relativo. La media en Baleares son unas 6 plazas por vivienda, ¿vale? Pero claro, estos son precios, eso es la media anual, entonces va desde enero hasta diciembre, en verano se disparan y en invierno, bueno, aparte en invierno el parque es bastante inferior, el parque de vivienda abierta. Y en cuanto a demanda, ya os digo, 3 cositas solo, no sé si me estoy pasando de hora, de hecho. 3 cositas solo. Ratio de ocupación. ¿Cuál es la ocupación? Este otro dato RDNA, ¿vale? A lo largo del año en las viviendas. ¿Qué demanda tienen? Bueno, pues según RDNA, un 28% de ocupación en enero, el dato más bajo a lo largo del año, y un 82% en julio, que da una media del 57%. A mí, particularmente, me parece un 28% demasiado elevado en enero y un 82% tirando para abajo en julio. Pero bueno, son los datos que ofrece RDNA a partir de su análisis. ¿Cuáles son los canales de distribución? Y este es un dato de Bookiply, este es un dato que se refiere únicamente a nuestra cartera en Ibiza, a nuestra cartera de distribución directa en Ibiza, ¿vale? Y es, llamativo porque hay un enorme peso de Booking.com. Bueno, como he comentado antes, Bookiply distribuye los grandes canales. Y bueno, básicamente el mix suele ser Booking.com un tercio, Airbnb otro tercio y otro tercio entre Vrbo, Holiday y otros canales más pequeños, Check24 que tenemos y tal. En Ibiza el peso de Booking.com es exageradamente alto, ¿vale? Y además es una tendencia que llevamos detectando desde que iniciamos la actividad hace 7 años. Booking.com, no tengo una explicación, pero Booking.com tiene mucho peso en Ibiza, ¿vale? Airbnb también. Y bueno, y otros canales. Y finalmente, 6 pildoritas de user behavior basadas en búsquedas de clientes que quieren venir a Ibiza, ¿vale? 6 datos súper concretos. El primero es que la búsqueda más frecuente es para 2 personas, ¿vale? No sé si os encaja a los residentes en la isla, pero igual que Mallorca siempre se ha concebido como un destino familiar, los grupos son grandes. Aquí al menos las búsquedas, no hablo de reservas efectuadas, hablo de búsquedas, el número más frecuente es para 2 personas.
La amenity más buscada es la piscina privada. 49% de las búsquedas utilizan ese filtro, el private pool, ¿vale? Yo la verdad que si vengo a Ibiza también me gustaría tener una piscina para mí. El siguiente dato son las búsquedas sin fecha, son un 36%, ¿vale? Es decir, que, bueno, a la gente a lo mejor le gusta fantasear mucho con ¿y si me fuera a Ibiza? Y miran casas por gusto de verlas, o bueno, simplemente quieren tantear el mercado, pero es verdad que las búsquedas sin fecha en Ibiza son ligeramente más altas que en otros destinos, ¿vale? Otro datito por aquí, cuando quiera venir, es que la duración media de la estancia es de 7.3 noches, ¿vale? Muy en línea con Menorca y con Mallorca, ligeramente inferior, ¿vale? Pero bueno, al final los destinos de islas que requieren un viaje en avión suelen tender a una estancia larga, ¿vale? Y otro dato curioso es que la antelación de la reserva es de 59 días. Y este es un número que se ha ido empequeñeciendo con el tiempo, ¿no? Y hablo un poco de esa tendencia que mucha gente señala, ¿no? de la tendencia al short term, ¿no? a reservar cada vez con menos antelación. Y bueno, y finalmente, quiero hablaros de la Semana de Oro 2023. La Semana de Oro es como llamamos a la semana más buscada del año. Y este año la ganadora ha sido la semana del 5 al 12 de agosto. ¿Vale? Yo creo que los que estuvisteis aquí seguramente la sufristeis como la semana más saturada del año y la más buscada, desde luego, fue esa. Y, bueno, unas pequeñas conclusiones. Como digo, solo quería enseñaros unos numeritos, unos datos. Tampoco tenía tiempo para un análisis más profundo, pero bueno, unas pequeñas conclusiones que saco. La primera sería, bueno, que los datos nos acercan a la realidad y nos alejan del ruido. Creo que es algo que tiene bastante sentido común y en lo que coincidiréis. Una segunda es que los datos oficiales y los datos privados son complementarios entre sí. Ninguno vale más que el otro. Tienen usos diferentes y todos son interesantes. Como habéis visto, he tocado un poco las 4 fuentes de las que hablaba al principio. Una tercera conclusión es que este sector tiene impactos sobre Ibiza, sobre ese territorio. Esos impactos son positivos, por un lado, pero también negativos. Al final, Ibiza como territorio insular limitado es frágil, por naturaleza lo es frágil en recursos también. Y bueno, y está el tema habitacional y esa presión que todos conocéis, ¿no? Y la cuarta conclusión va un poco sobre esto, ¿no? Sobre la vivienda de uso turístico y lo que alguna gente llama problema, yo quiero llamarlo el reto habitacional, porque creo que es un reto para todos, para los que vivimos en la isla, porque en Mallorca, yo vivo en Mallorca, aunque habréis deducido que soy andaluz por mi acento, pero yo vivo en Mallorca hace 15 años. En Mallorca no nos acercamos al nivel de Ibiza, pero también para los ciudadanos, para los propietarios, para las instituciones, para las empresas y un poco para todos los que convivimos aquí. Así que, bueno, animándoos a participar en este reto. Solamente me queda agradeceros la atención. Espero que no haya parecido un tostón, si no me lo decís, porfa. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, Raúl, a mí desde luego no me ha parecido un tostón. No. De hecho, creo que así entendemos muchas cosas, porque al final los datos son los que sostienen un poco la realidad que vivimos. Efectivamente. Así que muchísimas gracias. Ahora es el turno de preguntas, a ver si... bueno, sí, perdón. No te vayas todavía. No me puedo escapar, ¿no? Bueno. Trasladamos ahora la opción de preguntar al público, que seguro que tienen algunas cuestiones, alguna reflexión que hacer. Sí. Bueno, creo que hay un micro por ahí. Para mí parece que entre nuestro sector quizá hay 2 sectores distintos y los datos nunca dividen entre los dos. Casas y apartamentos. ¿Tienen la cifra para los dos o solo para el sector en general? Estas son las cifras de las 2 categorías que he mostrado antes, que son habitatges y estadas. ¿Vale? Normalmente son casas. Los apartamentos turísticos, o sea, bueno, hay apartamentos turísticos en edificios plurifamiliares que puede que estén registrados, pero los apartamentos turísticos realmente tienen una categoría aparte, tienen esa calificación y de hecho el dato está disponible en Ibestat,
el dato sobre apartamentos. No sé si con la pregunta te refieres a los apartamentos turísticos reglados, a los que tienen una llave, 2 llaves y tal, o a apartamentos que se alquilen dentro de esas dos figuras de habitatges y estadas. Sí, el dato no está desagregado. En la estadística que me han enviado del Consejo, el dato no está desagregado, no consta cuáles son plurifamiliares y cuáles son unifamiliares. Entonces, de ese dato no dispongo. Por ejemplo, en Mallorca sí que hay una categoría específica, la PL, ¿vale? que califica este tipo de estadas, pero en Ibiza, hasta donde yo sé, no está arreglado de esa manera y no está desagregado el dato. Entonces, es imposible averiguarlo. Bueno, no sé, que haga un cribado de direcciones, a ver si indica alguna planta y tal, pero aún así sería muy difícil de obtener. Raúl, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido muy interesante. Bueno, una de las cosas que me preocupa es que el otro día en el periódico de Mallorca decía que había más de, calculado, 6.000 casas ilegales, vacacionales, ¿no? Esto es un dato que me gustaría conocer tu opinión, porque tú sabes que hay casas o pisos que se alquilan y son distintos a la vivienda habitual y que a lo mejor pues se alquilan por un mes y no se puede considerar vacacional. Por lo tanto, me gustaría conocer tu opinión en ese aspecto. Si tiene sentido que calculen 6.000 pisos o viviendas o si hay una confusión ahí de datos, sí, porque seguramente eso lo sacan de las páginas web. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, en mi opinión, la cifra es un poco más elevada de la cuenta. He visto esta noticia, he visto la nota de prensa también y bueno, hablan de que estas viviendas han sido detectadas por el Servicio de Inteligencia Turística, pero no dicen con qué método han utilizado para llegar a esa cifra, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que los portales de alquiler vacacional pueden ser un poco engañosos porque, sin ir más lejos, Airbnb contiene muchísimos anuncios duplicados. Bueno, nosotros en Holiday y Bookieplay tenemos casas que tienen 3, 4 anuncios en Airbnb. Tenemos casas, nosotros no, pero Airbnb sí tiene casas que se alquilan rigiéndose por la LAU, por la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque se alquilan por un periodo mínimo de 28 días, aunque luego puede haber acuerdos bajo cuerda de estancias más breves. Y entonces, ya te digo, a mí la cifra me parece un poco exagerada y me baso, o voy a intentar basarme en un dato objetivo en la respuesta, y es que con estos datos mismos que hemos visto, el INE solamente detecta 800 viviendas más, en diferencia con el registro en Mallorca. El INE analiza anuncios, rastrea anuncios, busca esos duplicados, elimina esos duplicados, tienen una metodología muy completa y ya os digo, ese margen de diferencia, que es de un 5 o 6%, me indica, esas 800 casas de más que hay en el INE y no, en comparación con el registro de Mallorca, me lleva a deducir que esa cifra es un poco exagerada, un poco alta, pero eso, habría que ver un poco de qué va. Y como dices, efectivamente, en Airbnb hay un poco de todo y hay casas que no tienen licencia, pero es que se alquilan por más de 28 días. Igualmente se cuentan, ¿no? Con lo cual, bueno, es un tema un poco complicado, la verdad, pero sí, interesante, desde luego, para analizarlo en detalle también. Gracias. Muchas gracias. Hola Raúl, muchas gracias por la presentación. La verdad que para nada ha sido un tostón y te lo agradecemos. Nos has comentado al principio de tu presentación que el mercado exclusivo, o de lujo, decirlo así, no estaba tan, digamos que no lo teníais tan estructurado. ¿Nos puedes explicar un poquito más cómo están los datos? No tengo muchos datos del sector premium, ¿vale? O sea, porque yo al final los datos que tengo, como digo, provienen de los canales por los que distribuye Holiday, y al final también el considerar una vivienda como premium o como no premium depende mucho de la percepción tanto del propietario como de la persona que la alquile, ¿no? Pero generalmente las viviendas que pasan de cierto precio por noche, por mi experiencia, como comento, no suelen acudir a los canales generalistas, a Airbnb,
a Booking y a Vrbo. ¿Por qué? Porque la mayoría, en Booking es obligatorio, por ejemplo, la reserva inmediata, en Airbnb en la mayoría de los anuncios también, en Vrbo también, y eso impide, por ejemplo, filtrar el cliente que llega, ¿no? Y es verdad que lo del filtrar el cliente es un poco un mito, en mi opinión, pero la gente que trabaja con este tipo de activos sí que prefieren tener cierta seguridad, ¿no? Y luego es verdad que una pequeña agencia especializada da una atención mucho más cercana tanto al propietario, que suele ser una persona que requiere esa atención, como al cliente, que también es una persona que requiere esa atención. Entonces, hacer un rastreo de este sector en particular es difícil. Se podría acudir al precio medio por noche, se podría acudir a la capacidad, porque suelen ser casas grandes, también un poco por geolocalización, suelen estar cerca de zonas costeras y tal. Se podría intentar hacer un dimensionamiento de qué casas se podrían considerar premium y cuál es su rendimiento, ¿no? Pero es un poco difícil. Y ya digo, yo lo he mencionado un poco porque en este descuadre tan grande entre anuncios en grandes canales que tiene Hollywood y registro, pues me parecía que puede haber bueno, unas cuantas casas que no estén en esos canales por esa razón, ¿no? Porque al final tanto el propietario como el cliente requieren un servicio más exclusivo que se presta por este tipo de empresas. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Creo que hay otro. Hola, buenas. Gracias, Raúl, por tus datos. Gracias. Me llamo Igor. Yo tengo 3 dudas, me contestas a cualquiera de las 3, la que mejor te parezca. Vale. Una, si tenéis datos en relación al origen de la nacionalidad, o sea, en base a los keywords o las búsquedas en Google, Search y demás, si tenéis datos más o menos de qué países europeos o qué nacionalidades o qué idiomas son los más frecuentes en las búsquedas de este tipo de vivienda vacacional. Otra cosa que me ha llamado la atención, hablas del periodo de antelación de 59 días para las reservas. No sé si eso varía en función de la búsqueda, o sea, si cambia, si la búsqueda es en junio, si es agosto, que igual es un perfil más español, italiano, tal, o es octubre, que puede ser un perfil alemán. Si la cultura o la forma de búsqueda de estas nacionalidades, o sea, al final están vinculados las dos preguntas, sí, afecta de alguna manera a este periodo de prerreserva o de búsqueda. Y por último, si el efecto booking que te sorprende, y pues es sorprendente en este caso, puede ser o bien porque los propietarios, las propiedades prefieren Booking, o bien porque el posicionamiento, en este caso el SEO o el SEM de Booking es mejor que el de otras plataformas como Vrbo, que no están tan presentes cuando el cliente hace una búsqueda, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Si los propietarios no ponen las viviendas en Vrbo o en Airbnb, o los clientes encuentran antes a Booking que a Vrbo o Airbnb. Vale. Gracias. Nada, a ti por la pregunta. Bueno, sobre la primera, el origen de la demanda, aquí lamentablemente no te puedo dar una respuesta clara. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, Hollywood es un portal que tiene su sede en Alemania, el número 1 en Alemania, y nuestro principal mercado son alemanes, ¿no? Entonces, al final, nosotros tenemos una penetración de mercado diferente en cada dominio. Hollywood.de en Alemania es el número 1, Hollywood.com o .com.uk tiene otra posición en el mercado. Entonces, eso crea una distorsión al intentar hacer un análisis de la procedencia del cliente, en el caso de Hollywood. Ese dato, ya digo, está un poco sesgado en nuestro caso. Sobre la segunda pregunta, vincular ese origen con la antelación, sí, nosotros podemos analizar efectivamente cuál es la antelación de la reserva en función del dominio por el cual se ha realizado, tanto la reserva como la búsqueda, ¿vale? Ahora mismo no sabría decir, tendré que mirar el dato, ¿vale? Pero sí que es posible hacerlo y efectivamente se trata de un dato dinámico, es un dato que cambia de hoy a mañana. El dato que yo he ofrecido de las 59 noches es la media de búsqueda en un horizonte de 12 meses en los últimos 12 meses, ¿vale? Pero efectivamente en junio es mucho más reducido que lo que es en enero, que suelen hacerse las reservas de cara a verano. Entonces es un dato dinámico y con los datos dinámicos siempre hay que tener un poco de ojo. Y la tercera pregunta era... ¿Booking? Ah, Booking, sí. Sí, la verdad es que yo le he dado muchas vueltas al asunto de la penetración de Booking en Ibiza y no he conseguido dar una respuesta exacta. Es verdad que ellos son la empresa que más gasta en marketing y en SEM concretamente, y por eso siempre cuando pones cualquier villa en Ibiza, el primer resultado es Booking.com, ¿no? Porque ellos son los que más dinero gastan en eso, con diferencia además, una diferencia alta.
Pero si eso fuese así, tendría que tener ese mismo sesgo en otros destinos, ¿no? Y no solamente en Ibiza. Entonces, al final, un poco yo creo que el hecho de que quizá Booking aterrizó pronto aquí, Booking empezó trabajando con hoteles, como sabréis, y se pasó el vacaciones en torno a 2010, 2011, pues quizá llegó pronto y consiguió hacer cartera en Ibiza, que todo el mundo considera que es un mercado estratégico, ¿no? Entonces quizá vayan por ahí los tiros, pero no tengo una explicación tampoco clara, porque el tema del SEM no lo explica por sí solo. Gracias. Gracias. Bueno, ya me dicen que termino. Nada, bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Raúl. Has visto cómo no era tan tostón.